Continuamos en Informativo NTR y regresamos al tema de los libros de texto. Para eso ya está en la línea telefónica Itzia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero Jalisco, y con quien platicaremos de esta decisión que anuncia hoy el gobierno de Jalisco. Itzia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Con mucho gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan esta tarde. Bueno, me gustaría primero conocer tu opinión, Itzia, acerca de esta decisión que toma el gobierno de Jalisco después de revisar, junto con la Universidad de Guadalajara, los libros de texto gratuitos. Bueno, yo empezaría diciendo, Sonia, que nos parece un acierto que el interés superior de la niñez sea lo que haya guiado todo este diálogo y todo este esfuerzo. No olvidemos que ese interés superior de la niñez lo entendemos como la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en cuanto a su desarrollo integral, es decir, garantizar sus derechos de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Eso de entrada me parece que es lo que debe prevalecer en cualquier acción y cualquier toma de decisión, y creo que las miradas estuvieron orientadas desde ahí, ¿no? También me parece un acierto que el ejercicio de la política pública sea no solo consensuado, sino con base en la evidencia. Destacaría esas dos características como cuestiones que debemos seguir sosteniendo en cualquier otro ejercicio que tenga como objetivo o que tenga que ver con las vidas de las niñas y los niños, ¿no? Claro, era lo que hacía falta, que se hiciera una revisión, Itzia, de lo que realmente tenían como contenido los libros. No, por supuesto. En el caso de Mexicanos Primero Jalisco hicimos la revisión de los libros hasta que no estuvieron, por ejemplo, los oficiales, porque como estamos viendo, ya sale a la luz que muchas de las cosas que estuvieron saliendo en medios de comunicación pues no eran ciertas, ¿no? Entonces nos parece muy importante que esta política pública, la que sea, esté basada en evidencia. Entonces el hecho de que esa evidencia, ahora nos comentan que también se hizo un sondeo con docentes, que se consultó en el organismo de Si Mejora, eso nos genera evidencia, nos dice qué están pensando los expertos, y aquí también quisiera poner el acento, ¿no? Hubo un grupo de expertos que se centraron en la parte jurídica de todo este proceso, ¿no? En revisar en qué medida se podía o no entregar los libros, etcétera, pero también expertos que revisaron el contenido, y yo creo que eso nos debe dar mucha certeza. Creo que cuando hay claridad, cuando hay transparencia en la toma de decisiones, pues se genera la certeza, ¿no? Lo otro, la desinformación, que se mezcla con intereses diversos, pues nos aleja de la verdad, ¿no? Y nos genera incertidumbre. Entonces también me parece que es muy importante esta mirada de los expertos, y cuando digo expertos me refiero sobre todo también a quienes van a estar utilizando los libros, o sea, las maestras y los maestros. Claro. Oye, Itzia, ¿y qué tendrá que venir a partir de la distribución de textos? Ya adelantaban la necesidad de elaborar una especie de complemento con una fe de ratas de los errores que sí se confirma hay en estos libros de texto, pero ¿cómo deberá acompañarse justamente estas correcciones? Justo creo que con formación docente, ¿no? Porque te lo comparto porque así nos lo han dicho, Sonia. Maestras y maestros, si bien han tenido más o menos un año trabajando en torno a la nueva escuela mexicana, ellos mismos reconocen que pues el proyecto es ambicioso, entonces se requiere la formación que a ellos les dé la tranquilidad y que les permitamos vivir el proceso. Es decir, ahorita pues se les había platicado, ¿no? Y ahí venían los libros, etcétera. Ahora ya que los tenemos, que los vamos a tener en las aulas, pues sí va a ser muy importante estar muy cercanos a las y los maestros y saber cuáles son sus necesidades y
cumplirlas, ¿no? También creo que es muy importante la evaluación. Como cualquier otro proyecto, debe ser sí implementado, pero debe ser analizado a partir de una fotografía actual. ¿Qué está ocurriendo actualmente en educación? ¿Cómo estamos? Y cómo estamos en términos de aprendizaje, cómo estamos en términos de la salud socioemocional de nuestros estudiantes, de la participación de las familias, de la asistencia. No olvidemos que venimos de una pandemia y que todavía hay temas por atender. Tomemos una fotografía de cómo estamos actualmente y podremos, al final del ciclo escolar, tendremos más bien que conocer cuál es la valoración, cuál es el resultado, no para tirarlo, no para deshacerlo, pero sí para mejorar, ¿no? Entonces, esto me lleva a un tercer aspecto que creo que es muy importante, tener en educación una visión de largo aliento. No continuar con una mirada que sexenio tras sexenio nos lleve a nuevos modelos, sino pensar en un modelo educativo que nos permita irlo construyendo, ¿no? En el tiempo, que esté bien planeado y que forme parte de, pues más bien que sea adecuado a la condición actual. Y finalmente yo creo que algo muy importante, Sonia, es que toda la sociedad, incluyendo por supuesto a los gobiernos, también a las familias, a los medios de comunicación, a cualquiera de nosotros, sigamos colocando a la educación en la agenda pública. Esto me parece muy importante. Y no solo opinar por opinar, opinar con información. Insisto, todo este proceso dio lugar a muchas malinformaciones y eso a los únicos a los que les afecta al final son a las niñas y a los niños. Y yo creo que todos, desde nuestras diferentes miradas, coincidimos en algo, y esa coincidencia es queremos lo mejor para nuestras niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Desde Mexicanos Primero Jalisco, por ahí invitamos, ¿no?, que se articulen las voluntades en beneficio de ellas y de ellos. Claro, de hecho esto quería abundar, Itzia, ¿qué nos deja esta experiencia en donde se dijeron tantas mentiras, se inventaron tantas cosas en un tema que es tan importante como es la educación? Claro. Fíjate que yo destacaría, Sonia, la importancia del pensamiento crítico. Es algo que hemos mencionado con frecuencia y lo mencionábamos sobre todo pensando en niñas y niños. Me he referido a ello cuando hablamos de los famosos retos virales y cosas de estas, ¿no? En un mundo tan convulso en donde la información fluye todos los días hacia diferentes sentidos, es muy importante que sigamos fortaleciendo este pensamiento crítico. Pero ahora, por lo que veo, no es nada más un tema que caiga en la cancha de las niñas y los niños, es un tema que cae en la cancha de todos nosotros, porque todos nosotros en algún punto me parece que nos dejamos llevar un poco por noticias, ¿no?, y por lo que íbamos viendo, o por desinformación, permítame decirlo así, en diferentes medios, ¿no?, en las redes, etcétera. Entonces, creo que una invitación para todos nosotros es recuperemos lo bueno de todo esto que vivimos las últimas semanas. Lo bueno para mí es poner la educación al centro, poner por encima de todo la garantía de los derechos de las niñas y niños. Dejemos a un lado nuestras visiones, porque estas suelen ser pues limitadas y son muy de cada uno, por así decirlo, ¿no? Entonces, va a haber gente que esté a favor o en contra de tal o cual cosa. Sin embargo, cuando colocamos, insisto, el interés superior de la niñez como la prioridad, nuestras acciones van a estar guiadas en esa ruta y entonces seguramente nos vamos a equivocar menos. Claro. Y la otra parte también es pues este cambio que hay en el plan de estudios, en la forma en que se hará llegar a los niños el conocimiento. ¿Qué retos implica tanto para los maestros como para los estudiantes? Que es al final lo que importa. Claro. Yo creo que un gran aprendizaje también, Sonia, es que no olvidemos que todo buen proyecto requiere una planeación previa y una planeación desde la realidad.
con un presupuesto consistente con ello. Entonces, me parece que un gran aprendizaje de esto también es, tenemos que vivir procesos menos toscos, más dóciles, pues, ¿no? Cuando mientras el maestro llegue a su inicio del ciclo escolar con menos incertidumbres y por el contrario tenga más claridades, más herramientas, que se sienta escuchado, que se sepa y se crea escuchado, porque se vive con las condiciones necesarias para tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde ahí, lo que nos dice esta experiencia es, necesitamos planear las cosas y planearlas también con la evidencia, también considerando las diferentes voces que existen, insisto, poniendo en el centro lo que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, sí, incluso ser muy cuidadosos pues de estas valoraciones. Yo creo que el gran reto es poder llegar a final de este ciclo escolar y hacer un balance, ¿no? Cuáles fueron los aciertos, cuáles los desaciertos, y en vez de polarizar y en vez de nada más tachar las cosas por tacharlas, recoger lo que es positivo y bueno y fortalecerlo, ¿no? Y cuidar o evitar lo que no estuvo tan bien, ¿no? Claro, Itzey, bueno, esperar que los partidos políticos no vuelvan a meter las manos en la educación como lo hicieron en esta ocasión, ¿no? Yo creo que nuestra labor, Sonia, de los partidos, de los medios, de nosotros como sociedad, es estar conscientes del peso, del impacto de lo que hacemos, de cómo lo que hacemos todos los días impacta en las vidas de las niñas y los niños. Insisto, es hacer a un lado nuestras miradas, que son particulares, ¿no? Nuestros intereses, que son particulares, poner al centro a las niñas y a los niños. Creo que así nos vamos a equivocar menos. Ojalá. Itzia, muchísimas gracias, como siempre, por aceptar platicar con nosotros. Al contrario, Sonia, para mí es un gusto, y pues agradecerte a ti también por el espacio, invitarlas a todas y a todos a seguir dialogando, pero sobre todo a seguir participando y aportando de manera propositiva a la educación. Muchas gracias. Gracias a Itzia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero en Jalisco.